Les mandé un material, ojalá lo hayan visto, se los mandé ahorita mediodía para trabajar. No, hay algunas cosas pues que ya las sabemos y solo que vamos, en lugar de trabajar las dos tablas que están separadas, vamos a utilizar una sola tabla, ¿verdad? La pueden usar así, atravesada en su hoja para que les quepa, para trabajar ahí lo que es la desviación media para datos agrupados en distribución de frecuencias simples. La diferencia entre la que vimos la semana pasada es que acá, por ejemplo, cada valor que nos dan aparece más de una vez, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí el 70 apareció dos veces porque pusieron frecuencia 2. El 81, cuando revisaron en el listado, aparece 4 veces, la frecuencia es 4. Y está ordenado, ven ustedes, está ordenado del menor al mayor. Entonces vamos anotando ahí en su cuaderno, anoten la tabla, la primera tabla que tiene 3 columnas, donde está X, está la frecuencia y tenemos F por X. Llenemos la tabla, luego les voy a ir explicando, ¿verdad? Esto que vamos a hacer ahorita ya lo tenían hecho ustedes en una actividad anterior, pero completemos la tabla. Vamos escribiendo todos así, le vamos atinando cómo. Revisen bien que todos los datos sean los correctos, ¿eh? Tenemos las frecuencias. A ustedes les va a ser más fácil ahí porque tienen su cuadrícula. Profe, buenas tardes, una pregunta. Dígame. ¿Con usted ya Dígame. no tenemos más tareas? ¿Cómo? ¿Con usted ya no tenemos más tareas? No, ya no. Solo Solo el ahorita examen aquí, y ya. solo el examen para terminar lo que es el bloque 3, ¿verdad? Ah, Ya bueno, de ahí empezamos ya el bloque 4 para culminar el contenido que tenemos programado para los 4 bloques. Su examen, según parece, va a ser siempre como estaba programado el bloque pasado. Creo que lo tienen programado para el viernes. Pero nosotros no recibimos bloque 4. ¿O sí? Bien, sí. Ustedes reciben, BCL recibe todo bloque 4, aparte de las otras actividades que tienen programadas. Ah. Sí, ahí estamos. Bueno, luego la columna de f de x hay que multiplicar. Esto lo tenían ya ustedes resuelto. Tal, buena tarde. Siempre sería bueno que fueran revisando las operaciones, ¿saben por qué? A veces hay algún error o yo copio
algún valor donde no corresponde. Ustedes vayan viendo en sus filas si los datos coinciden. Aquí vamos completando los datos para trabajar lo que es la media. 188 y por último 190. Y aquí vamos a copiar la suma de f por x, que según los datos da 2924. Esa es la suma. Siempre acostúmbrense a poner los datos. Muchos de los que a veces les mandan la copia de la tarea, como no lo están haciendo, dejan datos sin escribir y después no saben de dónde o cómo se aplica la fórmula. Bueno, ahí tenemos, yo me paso a una página para trabajar lo que nos interesa, y en esta página vamos a trabajar uno de los métodos para hallar la media, que es igual a la suma de f por x dividido n. Aquí no copié n. N tiene un valor, si suman todas las frecuencias, un valor de 35. N tiene 35. Entonces vamos a utilizar los datos que ya tenemos para trabajar la media, porque necesitamos encontrar la media previamente. Entonces, la suma de las frecuencias por X dio 2924 entre 35 y les da una media de 83.54. Bueno, eso hasta ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Ahora nos vamos a la otra página que les envié. Aquí vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a ahorrar lo que es la columna de estar haciendo la resta del valor y la media. Entonces nos vamos a ir de una vez a lo que es el valor absoluto. Y vamos a copiar el valor absoluto de D, que es lo mismo al valor absoluto de X de cada valor, y le restamos la media. Pero ese es valor absoluto. Entonces vamos a hacerlo
lo siguiente. De una vez, vayan ustedes cuando sean negativos, de una vez lo van colocando como positivo. Entonces, al restar 70, que es el valor, con la media, les da menos 13.54. Pero como es el valor absoluto, ustedes copian 13.54. Y de una vez colocamos en la otra columna donde dice que hay que multiplicar F por el valor absoluto, la desviación, que es lo que tenemos en la columna anterior. Entonces ya multiplican ustedes. La frecuencia es 2 por 13.54 y de una vez van llenando. 27. Vamos a trabajar con 2 cifras, nada más. 2 cifras decimales. Luego pasamos 72. Le restamos la media y les va a dar 11.54. Recuerden que esos valores son positivos. Y al multiplicarlo por la frecuencia, que es 3, les va a dar 34.62. El que sigue, la diferencia da 9.54 y la frecuencia es 2. Pues da 19.08. Con el 200, seguimos con el 75, da 8.54, el valor absoluto. Y lo multiplican por 3. Y da 25.62. Luego 3.54. Y lo multiplican por 2, da 7.08. Después la diferencia da 2.54 y lo multiplican por 2. 4.92. $3.54, $2.54. Aquí estoy equivocándome en este número. Es 10, ok, por 4, 10.16. Luego 0.46. Y como es por 1, 0.46. Luego 2.46. Y lo multiplicamos por 2, da 4.92. En el otro 3.46. Y al multiplicarlo da
punto 38. El otro da 5, 46 y da 21.84. Luego 8.46 y al multiplicarlo por 5 da 42.30. El otro da 10.46 y al multiplicarlo por 2 da 20.92 y por último 11.46 y al multiplicarlo da 22.92. Pero lo que nos interesa es la última columna, donde está la suma de F por el valor absoluto de la desviación, que si revisan ustedes la suma, si la revisan, vean si da lo que nos manda el texto. $247.38. Siempre tómense su tiempo para comprobar, ¿verdad? A veces al estar trabajando ya en una evaluación o en una actividad que requiera no fallar, corremos el riesgo de cometer errores. Sí da eso, ¿verdad? 0, yo lo voy a tener acá. 4.92 más 38 más 84. Sí, ahí estamos. Bueno, ahora que ya tenemos los datos, vamos entonces a la página donde tenemos que buscar la desviación media. Y en la fórmula para la desviación media nos la presentan de dos formas, que representan lo mismo, ¿verdad? Entonces, en una aparece la suma de la frecuencia multiplicado por el valor, restándole la media, y lo dividimos entre n. Pero nosotros usamos la más práctica, que sería la suma de f. Recuerden que lo que está del valor menos la media es la desviación, ¿verdad? Y ya que tenemos estipulada la fórmula, entonces copiamos los datos que tenemos para trabajar, y teníamos 247.38 y lo dividimos entre 35 y veamos si nos da la respuesta. Y lo dividimos entre y nos da 7.068. La respuesta la dejaron con los 3 decimales, aunque en algunos casos se utilizan solo 2.
Entonces, esta respuesta la podríamos dejar como 7.07. Eso representa la distancia promedio entre la media aritmética y cada uno de los valores. Eso representa esta desviación media que estamos buscando o que estamos encontrando. 7.07 es el promedio de separación entre cada valor y la media aritmética. Bueno, eso sería 2 columnas son las que tenían que localizar previamente la media. Entonces, si voy a buscar una desviación media, obligatoriamente tengo que buscar la media aritmética, ¿verdad? Entonces, con ese ejemplo, y es sencillo, tal vez un poquito de tiempo quiere para poderlas hacer, ¿verdad? Ahora, bien, hay un ejercicio, hay tres gráficas, 3 tablas de valores. Ustedes tienen su tabla, la tienen para hacerla de esta forma, ¿verdad? Entonces, como van a colocar los valores de X, empiezan hacia abajo. Para poder trabajar tienen que hacer su tabla así. Colocan X y recuerden que tienen que estar ordenados del menor al mayor. Todas están ordenadas así. Entonces ustedes copian 68, 70, 73. Si quieren de una vez, pueden ir colocando la frecuencia. El 68 tiene 1, el 70 tiene 2, el 73 tiene 3, y así sucesivamente van haciendo su tabla. Tienen que hacer 3 tablas, cada una con su media aritmética y con su desviación media, ¿verdad? Esto es lo que van a hacer con eso creo que tienen ahí para entretenerse con esas tres tablas, y luego ya ustedes teniendo los valores como tienen que completar su tabla, después van a trabajar F por X, después tienen que trabajar el valor absoluto, ¿verdad? De lo que es la desviación, que es lo mismo que X y concluyen con F multiplicado por. Eso es lo que tienen que hacer en cada tabla. Y al final, pues la suma, necesitan la suma de F, que es N, necesitan la suma de F de X y necesitan la suma de F por la desviación, que es la última columna. Es decir, les voy a marcar acá, necesitan sumar esta columna, necesitan sumar esta columna y necesitan sumar esa columna. Ustedes necesitan la sumatoria, ¿verdad? Bien, esto no está tan difícil, como les dije, está un poquito entretenido, y tómense tu tiempo en hacerlo porque en el examen, ¿verdad? Les voy a poner un proceso de estos, ¿verdad? En donde por supuesto pues van tomando cierta calificación cada columna que vayan trabajando y si la van haciendo correctamente. Vean que si me trabajan mal la media aritmética, y a lo demás no sirve, ¿verdad? Tienen que tener cuidado con eso.
Bien, entonces ahí estaríamos, jóvenes, y eso sería lo de la clase de hoy. Y a ustedes solo practiquen eso porque, aunque ya no hay tarea, pero en el examen voy a ponerles un proceso de esto. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Les decía que